Muy buenas gente, bienvenidos a Matando la Curiosidad. Hoy traigo un vídeo que te va a dejar helado. Como veis en el título, tenemos a 5 de los más macabros asesinos en serie colombianos. Haremos un pequeño repaso de su historia y crímenes, cuáles fueron sus métodos para matar y qué es de ellos hoy en día. Bienvenidos al Top 5 de asesinos en serie colombianos, parte 1. En el puesto número 5 tenemos a la reina de la escopolamina, o la burundanguera, Yadira Narváez Marín. Esta es una asesina en serie colombiana que nació en 1984 en el municipio colombiano de Florencia, pero fue criada junto a sus dos hermanos en Rivera. Narváez era una mujer de negocios y poseía una finca en Caquetá. Vivía con su esposo y su hija y se dedicaba a trabajar en sus negocios. Motivada por el dinero y la ambición, comenzó a seducir hombres de entre 40 y 60 años a los que asesinaba sin ningún tipo de violencia física. Lo que llamó la atención de las autoridades fue que empezaron a morir hombres del mismo perfil en barrios muy próximos. Eran robados y encima no se sabía la causa de sus muertes. Ella utilizaba un tipo de pesticida llamado carbofurano, altamente tóxico para los humanos. La sustancia era mezclada con bebidas alcohólicas, por lo que las víctimas morían de forma muy rápida y silenciosa. Narváez cometió todos los crímenes en 2011, entre agosto y diciembre. Se cree que finalmente asesinó entre 4 y 6 hombres por medio de este método, aunque según su propia versión fueron más víctimas, una cantidad bastante considerable según ella. Además, los asesinatos no solo ocurrieron en Caquetá, también en Tolima, Putumayo y Huila. La policía ya tenía bastantes datos sobre ella, de testigos que la vieron salir de casa de sus víctimas y de las cámaras de seguridad. Además, cometió una negligencia tratando de matar a otro hombre, que se le escapó y pudo identificarla. Sabían que era una mujer de rasgos indígenas, pelo largo, bajita y gordita, y habían encontrado el veneno en una de las escenas del crimen, lo cual ayudó a las autoridades a esclarecer los casos. Así fue como la capturaron y actualmente cumple su condena de más de 100 años en la cárcel de Rivera, en Huila. En el puesto número 4 nos encontramos con Buenaventura Nepomuceno Matallana, también conocido como el Dr. Mata o el Tinterillo Asesino. Este era el retrato perfecto de un psicópata. Su carácter frío y manipulador le permitió estafar y asesinar durante casi una década a aproximadamente 35 personas en Colombia. El Dr. Mata, nacido supuestamente en Caldas en 1981, fue criado por una mujer a la que rechazaba y pedía que no se atreviera a tratarlo como su hijo. Él llegó a tener una esposa e hija y logró convertirse en una figura bastante conocida en Colombia. Trabajó como secretario en la alcaldía de Caldas, Boyacá, y alcanzó en poco tiempo un amplio conocimiento de códigos y leyes que luego le servirían para actuar como el más fraudulento de los abogados. Supuestamente, a los 29 años, empezó a cometer sus primeros crímenes, haciéndose pasar por abogado para que sus víctimas le firmaran poderes sobre sus propiedades con el pretexto de grandes negocios, después de lo cual desaparecían o eran encontrados muertos. A Matallana también se le acusó de haber conformado una cuadrilla criminal que fue responsable de varias matanzas en Cundinamarca, entre 1916 y 1924. Sin embargo, el hombre fue absuelto de estos crímenes por falta de pruebas. Tiempo después, se acusó a Mata de desviar la investigación culpando a inocentes y fabricando un expediente judicial falso. Esa misma táctica los libraría de una decena de procesos penales en su contra. Su método era casi siempre el mismo. Localizaba un personaje acaudalado, le hacía un análisis financiero y evaluaba las potencialidades económicas del negocio. Posteriormente, lo hacía alejarse de su familia, le tendía una emboscada y los asesinaba. Después de ultimar a sus víctimas, Matallana no cortaba la relación con las familias. Durante varios meses les hacía llegar largas cartas presuntamente enviadas por los ya difuntos desde diferentes partes del mundo y luego desaparecía sin dejar rastro alguno. Cuando se acababa el dinero, se alejaba de las familias y les decía que su defendido no le había vuelto a escribir o que simplemente decidió comenzar una nueva vida con otra persona. En 1948, la prensa colombiana elevó a 30 el número de asesinatos cometidos por Matallana a lo largo de una década. Sin embargo, el falso abogado fue condenado solo por el homicidio del comerciante Alfredo Forero Vanegas. Capturar al Dr. Mata fue difícil.
porque él ya había creado todo un entramado con la justicia y era un hombre adinerado y respetado en la sociedad bogotana. Tras ser detenido en 1947, Matallana se fugó 2 veces de la prisión mientras se llevaba a cabo el juicio en su contra por la muerte de Forero Vanegas. El Dr. Mata se llegó a creer por encima de la ley. A sus víctimas las mataba, las tiraba a un barranco y se adueñaba de su patrimonio. Finalmente, murió tras 11 años de encarcelamiento en la cárcel Modelo de Bogotá. Después de estos 2 notorios criminales, entramos en el top 3, donde aunque parezca imposible, el vídeo se torna aún muchísimo más turbio. Aprovecho para decir que si te está gustando el vídeo, no olvides dar like y suscribirte. En el top 3 os presento a Jaime Iván Martínez Betancourt, mejor conocido como el monstruo de Guarne. Nacido el 16 de julio de 1972 también en Caldas, Colombia, este asesino fue descubierto cuando se investigaba la muerte de María Gladys Arango Cuervo. Los investigadores comenzaron a rastrear su SIM card y teléfono, que finalmente fue ubicado en la finca donde trabajaba el confeso asesino. La investigación les llevó a detectar marcas de sangre en su domicilio, además de otras pertenencias de la víctima. Con esa evidencia, Martínez fue detenido. Pero las sorpresas no pararon, ni mucho menos. Luego de varios interrogatorios en los que se declaraba inocente, el campesino de 44 años terminó aceptando, después de ver la evidencia en su contra, que había asesinado a María Gladys y la había sepultado en la finca, pero que además, junto a ella, estaban los cuerpos de su esposa e hijos, a quienes había ahorcado con una cuerda de nylon en noviembre del 2015. En esa misma investigación, el asesino le dijo a la fiscalía que a lo largo de su vida había dado muerte a otras 16 o 17 personas. No solo en Guarne, también en varios municipios de Antioquia y en 2 pueblos del Valle del Cauca. Este asesino coleccionaba en el interior de su vivienda más de 12 teléfonos móviles, más de 16 tarjetas SIM y ropa de mujeres agrupada. Martínez fue condenado a 42 años de prisión. Freddy Armando Valencia Vargas, apodado el monstruo de Monserrate, porque esta fue la zona donde cometió los asesinatos entre 2012 y 2014, nació en Bogotá, en 1982. A muy temprana edad ya mostraba signos de violencia. Más adelante fue diagnosticado de TPA, trastorno antisocial de la personalidad. Según parece, este hombre era buen estudiante e inteligente, ya que logró obtener el grado de bachiller e ingresar a la universidad donde cursó 4 semestres de ingeniería industrial. Pero, desgraciadamente, dejó su carrera universitaria por completo debido al consumo excesivo de drogas. Esto hizo que se fuera de su hogar y se asentara en Monserrate, donde se instaló en una vivienda. Ya asentado en el lugar, empezó a recorrer distintas zonas como el Bronx, entre otros muchos lugares. Lugares altamente peligrosos donde se trafican drogas y es el epicentro de personas adictas a los estupefacientes. En dichas zonas, engañaba a mujeres drogadictas y les ofrecía alimento y vivienda, con el único objetivo de cometer los asesinatos. Una vez en la vivienda, atacaba sexualmente a las mujeres y posteriormente las asesinaba mediante asfixia mecánica. Según su propio relato, cometió en varias oportunidades actos de necrofilia, ya que, según sus propias palabras, cuando le daban ganas, las buscaba, las desenterraba y accedía a ellas nuevamente. Las autoridades colombianas lo relacionaron con la muerte de 9 mujeres, pero según su confesión, aseguró que mató un promedio de 100 mujeres, incluidas menores de edad. Actualmente se encuentra recluido en el centro penitenciario La Picota. Parecía imposible que pudiera existir gente más retorcida y violenta que las que ya hemos visto, pero, finalmente, en el puesto número 1, tenemos a una de las personas más terroríficas de las que hay evidencia. Esta historia es una de las peores que he escuchado en cuanto a asesinos en serie. Nacido el 25 de enero de 1957 en Génova, Colombia, tenemos a Luis Alfredo Garavito Cubillos, conocido como La Bestia, el Monje, Alfredo Salazar o el Monstruo de Génova, quien es probablemente el mayor asesino serial y agresor de niños de la humanidad. Luis Alfredo es el mayor de 7 hermanos y vivió una infancia muy dura según su propio testimonio.
en la que vivió la falta de afecto y maltrato físico por parte de su padre y de personas cercanas a la familia. Según él, fue víctima de abuso sexual a los 13. También fue víctima del conflicto armado, ya que él y su familia fueron desplazados por la violencia de la guerrilla y el ejército. Desde ese momento, comenzó a padecer muchos ataques de ira, paranoia y psicosis, debido a las fuertes palizas y torturas que le causaba su padre. Entre ellas, ser quemado con velas, ser cortado con navajas de afeitar, hasta ser atado a un árbol para ser golpeado con palos durante horas. Incluso, en una entrevista afirmó que su propio padre se acostaba a dormir con él, mientras presuntamente lo violaba. A los 14 años, fue echado de su casa por su madre debido a que intentó acorralar a un niño de 5 años para violarlo. Según él, fue a esa edad en la que descubrió que tenía una fuerte atracción sexual hacia los niños, lo que le llevó a convertirse en un pedófilo, y él mismo admite que cuando tortura a un niño es cuando más placer sexual siente. Su actividad criminal duró de 1992 a 1999. Cometió delitos en varias zonas de Colombia e incluso en Ecuador y Venezuela. Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a 172 menores de edad. El organismo judicial cree que fueron muchas más víctimas debido a sus propias confesiones, ya que a mediados del mes de agosto de 2003 admitió haber asesinado a otras 28 personas, 23 niños y 5 adultos. Con esto, la cifra de crímenes sería de 200 personas. Sin embargo, se cree que Garavito pudo asesinar a 300 personas o más. Es el segundo mayor homicida en serie del mundo. En 2001 fue sentenciado a 1853 años y 9 días de cárcel, la condena más alta de la que se tenga registro en Colombia, aunque posteriormente fue conmutado a 40 años, debido a las leyes constitucionales de Colombia y al beneficio por colaborar con la justicia. Actualmente tiene ya 64 años y puede ser que quede libre en 2023. Y con esto damos por finalizado el vídeo. Recordad que podéis dejar vuestras sugerencias para próximos vídeos en los comentarios. También me gustaría saber qué os ha parecido este vídeo. En el próximo de este tema, os traigo el top 5 de asesinos en serie mexicanos. Así que si queréis disfrutar de este próximo vídeo, ya sabéis qué tenéis que hacer. También quería recordaros que echéis bien el cerrojo de vuestra casa y buenas noches.